El tema es, nosotros al día siguiente que se anuncia la medida, a primera hora anunciamos y destacamos la buena noticia de la libre importación y comercialización de diésel, pero prevenimos en ese momento, Tufi, de que no sea un trámite burocrático. El levantar la cosecha, el sembrar, tienen ventanas temporales muy cortas y lo que se necesita en este momento son soluciones rápidas. Entonces, preveníamos de que la resolución, el reglamento que saquen sea lo más expedito posible y no sea entorpecedor del proceso de importación. Nada de eso se hizo y nosotros hemos revisado con nuestros expertos legales y tiene mucha burocracia al medio, ¿no? Se pide a los directores de las empresas algunos temas que exceden un poco los plazos que amerita esta urgencia. A los Este directores de las tema es empresas importadoras les piden. de las importadoras, ¿no? Entonces, ¿Nos puede explicar qué más o menos, Martín, imposibilita, qué les traban a ellos? bueno, hay algunos temas como excesiva burocracia en la parte de sustancias controladas, eh, excesiva burocracia en la parte de sustancias controladas. Y obviamente este proceso que debería ser bastante corto, con una institución, no tres, que puedan regular, con todos los controles cruzados que puedan haber, definitivamente debería ser un proceso que no dure más de 3, 5 días. Este trámite puede durar más de 3 semanas, solamente el trámite. Y hay que tener en cuenta que una vez se obtiene esa licencia, uno tiene que paralelamente hacer la logística, obviamente paralelamente hace la negociación y ya después el traslado. Entonces se hace bastante Ahora, engorroso. Martín, perdone, sin embargo dijeron que iban a habilitar una sola ventanilla con todas las instituciones. ¿Eso no se hizo o no se ha garantizado? No, Y que iban a no, demorar no más de todavía, 5 días. claro, la ventanilla única de importaciones, y eso justamente quienes pilotean todo este tema, la Cámara Agropecuaria del Oriente estaba pidiéndole esa, pidiéndole respuesta al ministro el día de ayer justamente para la habilitación. Eso todavía no está La habilitado. ventanilla única no está todavía habilitada. Entonces, creo que el tema de la burocracia es algo que siempre se come en la competitividad de las import o de las exportaciones. Y ese era nuestro miedo y lo manifestamos acá, de que todavía estamos a tiempo de hacer procesos que sean expeditos. Pero más allá de eso, sabemos que también hay otros problemas para el tema de la importación. El Estado, de todas maneras, no debe echarle la responsabilidad al sector privado, es decir, bueno, ya está habilitado, hagan uso de aquello, sino debe cumplir su rol constitucional de asegurar, como establece la norma, de asegurar el abastecimiento del combustible principalmente a los sectores productivos, ¿no? Entonces, me Martín, ahora parece que hay quienes dicen, bueno, pedían la libre importación y ahora que se las dan, ya ponen los importadores o los empresarios reparos, dicen algunos. ¿Qué piensa al respecto? es que es fácil transferir la culpa, digamos, ¿no? Esto no se trata de echar la culpa, porque con culpa tampoco vamos a cosechar, se trata de que podamos empujar el carro todos y resolver burocracia, resolver los problemas que se presenten, y evidentemente el sector privado está dispuesto a asumir, y se lo ha hecho. No es tampoco cierto de que nadie se ha presentado. Han habido algunos procesos que de inicio han sido rechazados porque no cumplían seguramente con algún inciso, capítulo de aquello que establece esta burocracia, y entonces creo que ahí es donde se traban los procesos. No nos olvidemos cómo es Bolivia. Normalmente, y trazando otro paralelo, en otras empresas, el constituir empresas exportadoras, el habilitar empresas para las exportaciones, dura máximo 2, 3 días. Acá puede durar hasta 30, 40 días. Ahora, Entonces, Martín, perdón, estamos viendo una foto de La Razón, creo es. Dicen que hoy día han habilitado, habrían ya habilitado la ventanilla única. El 19 de noviembre ya está habilitada esa ¿Dicen ventanilla. eso? Eso Han mostrado dicen. una fotografía, no sé si será tan así, si podemos contrastarlo, Martín. claro, nosotros Ujú. hasta Sí, hasta el día de ayer justo estábamos haciendo las consultas sí, a la Cámara Agropecuaria y nos habían dicho que no estaba que todavía del no. todo habilitada. Puede tener el título, Ya. pero de repente que esté operativa y que esté expedita para el trámite, ese es el tema, ¿no? O sea, eh, las cosas tienen que pasar más allá de los nombres, de los títulos, tienen que hacerse, tiene que hacer que
el funcionario público tiene que hacer que las cosas pasen. Yo le digo, por eso, ya no tenemos mucho tiempo para levantar la cosecha de invierno y prácticamente hay un gran porcentaje de esa cosecha que no se ha levantado y las colas de los camiones siguen. Tenemos muy poco tiempo para la siembra de verano y eso pone en alerta y en riesgo al sector productivo exportador del primer producto de exportación no tradicional que tiene el país, que son las exportaciones oleaginosas. Y no lo decimos nosotros, Tufi, lo dicen los productores. En el campo ustedes han hecho un paineo de lo que está pasando en Guarayo, seguramente lo que está pasando en el norte. No hay diésel. No hay diésel y más allá de lo que haga el privado, porque estos procesos no se dan de la noche a la mañana, también el Estado tiene que garantizar la provisión del diésel subvencionado, tiene que haber. Entonces, yo creo que este es un tema de que hagamos los ajustes necesarios, le pedimos e invocamos al gobierno, tanto en la parte burocrática como en la importación de lo otro que viene en camino, para dar una respuesta al sector productivo que de verdad está en riesgo. En el tema de la importación y venta por los privados, ¿qué es lo que cree usted que todavía se tiene que ajustar? Hacerlo más expedito. Creemos de que hay muchas instituciones que tienen muy poca capacidad para atender temas urgentes. No es que sean malos, no es que no quieran. Hay trámites que son burocráticos y tienen una persona o dos personas. Por eso es que se pedía la ventanilla única destinada a todo un núcleo de gente que está pidiendo trámite. Entonces, es natural. Cuando uno toma una decisión de hacerlo expedito, de una ventanilla única, tiene que tener personal designado exclusivamente para eso. Entonces, creemos que esos temas deben ajustarse. El reglamento ha salido muy burocrático, como le decía, están pidiendo personerías y cosas que definitivamente no tardan 2 días, Tufi. Entonces, creemos que es importante dar señales para que esto se despeje. Pero también el otro tema del diésel, la provisión de diésel para el resto de la población, si quieren, todavía no llega. Martín, le va a hacer una pregunta aquí mi colega Karen. Martín, entonces, ¿el problema que impide la importación del diésel son los trámites, la tardanza de los trámites o no así las divisas? A ver, son dos problemas. Exactamente, tiene que ver también con las divisas y tiene que ver con la tramitología. Hay gente que ha manifestado voluntad, nosotros tenemos afiliados, que, a ver, pongámonos en una situación de una empresa exportadora. No es su giro institucional el hacer trámites para gasolina. Sin embargo, han intentado hacerle. Tenemos muy poco conocimiento de aquello y lo que se quiere es algo expedito. Entonces, cuando se topan con que tienen que traer A, B, C, D, E, F, como está en el reglamento, fíjense cuántos trámites se hacen en sustancias controladas, fíjense cuántos trámites se hacen en la ANH, y fíjense un poquito, detrás de cada trámite siempre hay un proceso que lleva a otro proceso, su proceso, y eso es lo que acumula. Ese es un problema, y también el tema de los dólares es importante. Obviamente, hay empresarios que pueden de alguna manera cumplir con el tema de los dólares, pero también no es una responsabilidad del sector exportador, y eso que quede claro. En este momento nosotros estamos operando con lo que es el flujo de dólares del sector exportador no tradicional, 3.000 millones de dólares. Cuando la necesidad del país, y acá viene un poco lo que se habla de la escasez de dólares para importaciones, para pago de combustibles, para todo, es 12.000 millones de dólares, sin incluir el pago de la deuda externa. Entonces, hay una contracción de la masa monetaria en dólares que es evidente y que seguramente a algunos productores o algunas personas le va a ser difícil conseguir en el mercado normal. Se necesitan 12.000 millones y el sector aporta 3.000 más o menos, entonces, ¿no? 3.000 en los mejores años, ¿no? Claro. Entonces, no es una responsabilidad únicamente. Tenemos un problema en la caída de lo que son los ingresos por exportación de gas, que drásticamente de 7.000 millones 2014 han caído a 2.500 millones de dólares, y eso es una caída muy importante. Tenemos caída en las exportaciones de oro metálico, que también no tienen que ver con nuestras exportaciones no tradicionales, y obviamente tenemos caída también de las exportaciones no tradicionales por el problema medioambiental, bloqueos que hemos tenido y que obviamente no son atribuibles al sector exportador. El sector exportador trae sus dólares porque tiene que pagar insumos, porque tiene que pagar recursos humanos. ¿Usted ha visto en este momento alguna queja por pago de sueldo de alguna empresa exportadora? Pero sí va a encontrar en otros sectores de la economía que ya están empezando
porque cumplimos con todo eso. Entonces creo que es importante destacar esa situación.